versículo 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodía y también a Sinteque que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Amén. Ahora, manténganse ahí porque la palabra, por lo tanto, marca la conclusión de Pablo de la discusión anterior. Así que quisiéramos que regresamos a Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Y vamos a ver lo que Pablo dijo anteriormente. Él dice así en Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21, dice, como he dicho a menudo, y ahora lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensa en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Como pueden ver en Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21, Pablo está desconsolado o angustiado de cómo algunos viven como enemigos de ¿qué? De la cruz, right? Viven para sus placeres, se dicen a sí mismos, sabemos que estamos en pecado, pero no nos importa. Queremos complacernos a nosotros mismos como deseamos. Es nuestro cuerpo, es nuestra decisión. Y sus mentes están en las cosas terrenales. Pero al entrar en nuestro texto, en el versículo 1 al 5 del capítulo 4, el tono de voz de Pablo comienza a cambiar un poco. Ahora él está hablando con calidez de un querido amigo. En el versículo 1 él dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Observe que Pablo estaba corrigiendo a aquellos que estaban viviendo como enemigos, pero ahora Pablo habla con amabilidad a sus hermanos, a sus amigos, a sus siervos, no sus siervos, pero sus compañeros en la fe. Observen las palabras, observen cómo se dirige a los ciudadanos del cielo, a los que esperan estar con el Salvador y los que viven por el reino de Dios. Él dice, lo llamas hermanos míos, a quienes amo, anhelo ver, mi alegría, mi corona. Es importante señalar que Pablo en este momento se encuentra en el prisión. Pablo no es un hombre libre, está encarcelado. Y Pablo no ha visto a los ciudadanos de Filipos en un buen rato, pero los tiene en su mente, lo tiene en su corazón. Y cuando él llega al final de su carta del capítulo 4, él les recuerda lo que ellos significan para él. Son sus familias. Él dice que son mis hermanos, hermanos míos. A lo largo del libro de Filipenses, Pablo expresa la unidad que tenían entre ellos y con él. Luego él afirma los cuanto él los ama. La palabra griega que se usa aquí es agapetos, que deriva de la palabra agape. El amor agape no es como un amor fraternal o un amor entre un esposo o esposo. Es el mayor sacrificio de amor que existe. El amor de Dios demostrado
en la cruz. Por lo cual Pablo dice, yo te amo de esa forma. Aquel quien yo sacrificaría todo por. Luego dice, no solo te amo, pero también te extraño mucho. La palabra griega que se usa aquí es epepataitos. Fabio me puede corregir luego. Pero que solo se encuentra aquí en Filipenses. Y la razón por qué lo menciono es porque no se usa en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento, solo aquí en esta carta. Y él habla del deseo de tener comunión juntos de nuevo. El hecho de que fueran hermanos cristianos no garantiza que Pablo se sentirían así por ellos. Piénselo con nosotros mismos. Muchos de aquí se consideran como hermanos, pero no se tratan como hermanos. Pablo no solo lo está diciendo por decirlo. Pablo lo dice porque lo siente. Él verdaderamente anhela estar con ellos. Su relación surgió de la comunión del Evangelio. Y en tercer lugar, Pablo dice, los llama su gozo y su corona. La forma de expresión traslada el pensamiento del lector al fin de los tiempos. El gozo es un tema común en los epístolas. Pablo no quiso decir que ellos reemplazaban el gozo del Señor, sino que la vida era mejor porque Él los tenía a ellos en sus vidas. Ellos le llevaban gozo, le trajeron gozo incluso mientras que Él estaba encarcelado. Pero luego Él dice que es su corona. La corona habla del premio que Dios da al final de la carrera, lo cual cada uno de nosotros anhelamos recibir. Has corrido la buena carrera. Pero Pablo dice que ellos son sus coronas. Pablo está diciendo que mi trabajo no fue en vano, porque ustedes creyeron en el evangelio que yo os prediqué. Por lo cual mi recompensa no es solo la corona que Dios va a poner sobre mi cabeza, la corona que yo voy a recibir es verle a ustedes en la presencia de mi Señor. Noten el tono de voz que Pablo está hablando, con tanto amor, con tanto gozo. Y él dice, hermanos y hermanas, cuánto yo los extraño, cuánto les amo. Ahora, hermanos y hermanas, que esto sea el tipo de relación que veamos en nuestra iglesia. Una iglesia donde entendemos que la sangre de Cristo nos ha comprado. Puede que cada uno de nosotros venemos de diferentes orígenes o diferentes países y tenemos diferente ideología, pero tenemos un Salvador. Un Salvador que une a todos los que creen en Él. De todas naciones y de toda creencia. No elegimos quiénes son nuestros hermanos. Quien elige quiénes son nuestros hermanos es aquel que nos salvó. Pero estamos llamados a amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Yo oro para nosotros que como iglesia podamos seguir creciendo en amor y reflejar la imagen de Cristo. Oro por amistades como Pablo en la iglesia de Filipo. Yo he sido testigo, yo he experimentado este amor de primera mano. Quisiera decir desde el fondo de mi corazón, me encantaría agradecerles a todos por sus palabras de alientos durante el mes de octubre, por sus regalos, sus invitaciones, su amistad, su apoyo en el Evangelio. Quisiera decir públicamente, tú eres mi familia. En palabras de Jesús, Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 50, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yo quisiera agradecerles a aquellos que han entregado su vida a Cristo y que sirven por su reino. Ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Porque mis hermanos y mis hermanas terrenales, si no aceptan a Cristo, no estarán con Él. Pero ustedes que han sido comprados con Cristo, estaremos juntos con Él. Por lo cual es importante
que nosotros notamos esto, que sigamos como iglesia haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre es permanecer en Él. Pablo insistió a la iglesia en Filipos a mantenerse firmes. Note, él le habla con amor, pero les exhorta, manténganse firmes. Mis hermanos, a quienes yo amo, a quienes anhelo ver, manténganse firmes. Filipos estaba ubicado en Macedonia, a unos 600 millas de Roma, pero era una colonia romana. Había un gran número de ciudadanos romanos que vivían en la ciudad de Filipos, especialmente militares retirados. Quizás el idioma que está usando Pablo aquí es un idioma militar. Manténganse firmes. Proviene del ejército y por tanto tiene un significado significativo para la ciudad poblado por familias de militares. Mantenerse firmes significa persistir y perseverar. Es una imagen de un soldado ante el ataque de un enemigo. Se niega a ceder terreno sin importar la presión y la fuerza del ataque. Está siendo golpeado, pero se mantiene ¿qué? Firme, no se mueve. Y se puede estar cayendo poco a poco, pero ahí está ¿de qué? De pie, luchando, batallando, perseverando. Manténganse firmes. Y Pablo insiste a la iglesia a mantenerse firme también, como un soldado debe mantenerse firme en la guerra. Los creyentes en Cristo deberían saber algo de este tipo de estabilidad, este tipo de firmeza, esta clase de constancia. Es eso precisamente lo que afirma el Nuevo Testamento, porque a lo largo del Nuevo Testamento los cristianos somos llamados a permanecer firmes repetidamente de muchas maneras diferentes, utilizando varios otros términos. Noten en 1 Corintios capítulo 6 versículo 13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. En Efesios capítulo 6 versículo 11 dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacerse frentes a las artimanías del diablo. Está diciendo, pónganse firme, manténganse firme. En Efesios capítulo 6 versículo 14 él dice, manténganse firmes. Manténganse firmes, mis hermanos, a quienes yo amo. Estamos llamados a mantenernos firmes. No importa cuán grande sea la tribulación. Mantente firme sin importar la presión de la tentación. Manténgase firme sin importar la influencia, la oferta y lo atractivo de lo demás. Manténganse firme. Pero ¿cómo un creyente se mantiene firme? Pablo dice, manténgase firme en el Señor. Mantente firme en Cristo. Aquí está la fuente de la fortaleza del creyente, en el Señor. Mi querido hermanos, en nuestro texto, los falsos maestros están enseñando a la iglesia por el mal camino. Por esa razón Pablo dice, ellos son enemigos de la ¿qué? De la cruz, porque están predicando un otro evangelio. Están dando un otro mensaje que va en contrario de lo que Pablo ha estado predicando. Ellos predican, disfrute la vida, gózate. Y eso es ironio. El error reemplazó a la verdad. El pecado reemplazó a la santidad. Y muchos cayeron tan profundamente en el error y el pecado que abandonaron su fe en Cristo. Y Pablo advierte a los hermanos que se guardan del error y del pecado. Ellos solos no se podían obtener la victoria. Y mis queridos hermanos, tampoco tú y yo no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios puede evitar que caigamos en el error del pecado. Dios es aquel que nos cuida. Dios es aquel que nos protege.
Este no es una perfección sin pecado, es obediencia constante. No tenemos que caer en el pecado. Recuerda lo que Pablo nos dijo en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. Él dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no ¿qué? Caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueden resistir. Dios es capaz de guardarnos para que no caigas de la fe. Dios es aquel que nos guarda de no caer en la tentación. Él abre las puertas. Según diversas encuestas, se dice que la gente está abandonando la iglesia. Y dan muchas razones para explicar por qué, pero una de las razones por lo cual culpan a la iglesia es que el cristianismo tiene que cambiar con los tiempos. Qué equivocado están. El evangelio no tiene que cambiar para nada. El evangelio cambia a la persona. Sin embargo, hay una razón muy clave por la cual muchas personas están saliendo de la iglesia. Muchas personas abandonan a la iglesia o se alejan de la fe porque nunca fueron realmente salvados desde el principio. Pero permíteme darles una razón por la cual muchos están abandonando la iglesia. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 lo dice claramente. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Esto es importante entender, porque los verdaderos cristianos perseveran hasta el fin. Por lo cual Pablo le dice a sus hermanos, a quien él ama, manténganse firme, pero no en su propia fuerza, manténganse firme en el Señor. Porque si te mantienes firme en tu propia fuerza, te vas a caer. Pero aquel que se mantenga firme en el Señor encuentra refugio, encuentra descanso, encuentra ánimo para perseverar. Nosotros podemos luchar y mantenernos firmes en nuestro poder por un cierto tiempo, pero fracasaremos. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos mantenernos firmes en Él. Los creyentes deben caminar en oración y alabanza todo el día, de acuerdo de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Los creyentes deben caminar con la mente puesta en el Señor y en las cosas que son puras y honorables. ¿Cuáles cosas son esos? La palabra de Dios. Los creyentes deben trabajar para someter cada pensamiento a Cristo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Así que debemos mantenernos firmes en Cristo, quien es nuestro fundamento, pero también debemos mantenernos firmes con nuestro hermano y con nuestra hermana. Mantente firme en el Señor. Él es la fundación. Amén. Dios es la fuente última. Pero Pablo no solo se mantuvo firme en Cristo, solo Dios y él, no. Él estuvo junto con sus hermanos y hermanas también. Un soldado no puede librar la batalla solo. Necesitan un grupo de soldados para librar una guerra. Imagínese un soldado yendo contra un gran ejército. ¿Qué chance tiene para sobrevivir? Ninguno. Dos son mejor que uno. La batalla de un cristiano no es luchar solo. Y lamentablemente hay muchos cristianos en esta noche que están peleando la batalla solos. No creen que necesitan a alguien para ayudarles. Pero qué tan equivocados están. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. Yo te necesito tal como tú me necesitas. Y es importante entender que no podemos pelear esta batalla solo.
C.E.B. Cranfield escribe, el cristiano independiente, que sería cristiano, pero es demasiado superior para pertenecer a la iglesia visible sobre la tierra, en una de sus formas, es simplemente una contradicción en los términos. Lo que está tratando de decir es que un cristiano no puede andar solo. William Barclay cuenta una famosa historia de Esparta, y yo ya le he contado esta historia, pero un rey espartano se jactaba ante un monarca visitante de las murallas de Esparta. Y el monarca visitante miró a su alrededor y no vio ningún paredes. Y le dijo al rey espartano, ¿dónde están estos muros de los que tanto te jactas? El rey de Esparta solo dijo, mira mis soldados, cada ellos forma parte de la muralla. Cada uno de ellos forma parte del gran muro que yo te hablo. Mi querido hermanos, para usar la analogía de Pedro, no estás edificando sobre la piedra viva, sino estás edificados con otras piedras vivas. Es importante entender que Cristo es la roca firme, pero hay que ver otras rocas conectado con la roca firme para construir un templo. Y es importante entender que tenemos que estar conectados juntos en esta lucha. Y Pablo insiste a la iglesia a estar unida. Recuerden, nosotros somos una familia comprado por sangre. Nadie aquí es mejor que el otro. Cada persona aquí tiene su lucha. Cada aquí tiene su defecto. Hasta la persona que tú crees que es el más santo, hay su imperfecta. Por lo cual, no hay que tener temor de pedir por ayuda. No hay que tener temor a hablar con alguien con tus luchas. La iglesia no debe estar aquí para criticar ni para juzgar. Debemos estar aquí para crecer más a la imagen de Cristo. Eso es importante. Pablo ya abordó este tema varias veces en la iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, él dice, permanezca firme en un solo espíritu y defiendan el evangelio. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2, él dice, debemos amarnos unos a otros y ser de un solo espíritu y propósito. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, él también dice que debemos considerar a los demás mejores que a uno mismo, tal como Cristo se humilló. Pero en los versículos 2 al 3, Pablo aborda un caso específico. Y él dice en el versículo 2 al 3, él dice, yo ruego a Evodía y también a Sintique, no sé si lo estoy diciendo correcto, Sintique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora Pablo se dirige a estas dos mujeres piadosas, Oída y Síntica, y les insta en los términos más enérgicos. Les implora y les ruega que se pongan de acuerdo en el Señor, que se reconcilien el uno con el otro. Porque cualquier división que haya surgido entre ellos y lo que haya separado en su amistad y su colaboración en el Evangelio, Pablo quiere que se supere. Quiere que vuelvan a estar juntos de nuevo. Ahora yo quiero que me hagan un favor en este momento. Imagínense que usted viniste a mí el domingo pidiendo por ayuda entre un conflicto entre usted y un hermano aquí en la iglesia. ¿Cómo te sentirías si me levantara hoy en esta noche y dijera públicamente, Marcos y Noemí, por favor, arreglen sus problemas? ¿Cómo te sentirías si digo, Olman y David,
Arreglan el conflicto que hay entre ustedes. Solo con mencionar su nombre se comienza a sentir un poco de pena. Olman se levantó un poco. El punto es esto. Yo creo que a muchas personas no les gustaría que alguien le llamaría su atención. Ahora imagínese tener un pecado y que todo el mundo escuche. Si yo mencionaría eso, yo me imagino que las personas que yo mencioné por nombre se levantarían y se van. No pongas mi situación, no pongas mi información en público. Eso no es el problema de nadie. Eso es entre nosotros. ¿Están de acuerdo? Algunos lo harían. Algunos se enojarían. Algunas personas lo encontrarían ofensivo. Pero ¿te das cuenta de lo que significa que Pablo se siente libre de hablar con esas mujeres que ama y respeta por nombre en este pasaje? ¿Entiendes lo que eso dice sobre su amor y cuidado por ellas y su amor y respeto por él? ¿Se dan cuenta de lo que dice acerca de esta congregación? Que él sabe que puede llamar a estas mujeres por su nombre y saber que la comunidad no va a pensar ni por un segundo que él no la respeta ni les ama. Ni por un segundo estas mujeres se sintieron degradadas porque él les llama. Esto indica cuán profundo es el amor y el respeto de Pablo por estas mujeres. Sin embargo, al mismo tiempo, no solo demuestra respeto, revela cuán seriamente Pablo toma la división entre la congregación, que no lo ignora. Lo llama por tal como es. Arreglen sus problemas. Estas mujeres formaban parte del grupo central en Filipos. No obstante, y Pablo indica que Eodia y Síntica, estas mujeres piadosas, habían estado trabajando con él hombro a hombro para hacer avanzar el evangelio en esta iglesia desde el principio. Y de todos modos, de alguna manera, estas mujeres piadosas están en desacuerdo. Notan, él no cuestiona su piedad ni sus credenciales cristianas. De hecho, él dice, todas las personas mencionadas en el versículo 2 y 3 están en el libro de la vida. Él está hablando no con una persona que no es un cristiano, no está hablando con un incrédulo, no está hablando con una persona que dice ser cristiano pero no lo es. Él está hablando con dos mujeres maduras en la fe. Dos mujeres que se han entregado al servicio del Señor. Dos mujeres que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Está hablando de dos mujeres piadosas, genuinas, que habían trabajado hombro con hombro entre sí y con él. Y aún así, ahora han tomado caminos separados. Y Pablo está profundamente preocupado por eso. Y tal vez está angustiado por el conflicto que él mismo tuvo. Verás en Hechos capítulo 15, versículo 36, antes de que Pablo llegue a la ciudad de Filipos, él propone a Bernabé a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde han anunciado la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo están todas las personas a quienes hemos predicado. Y Bernabé dice, ¿sabes qué? Está bien, vámonos. Pero Bernabé da una sugerencia. Llevamos con nosotros Juan Marcos. Y cuando Pablo escucha que menciona a Juan Marcos, Pablo dice, yo no lo quiero. La palabra de Dios dice que en Hechos capítulo 12, versículo 25, que en su primer viaje ellos trajeron a Juan Marcos con ellos. Sin embargo, en Hechos capítulo 13, versículo 13, Juan Marcos los dejó para regresar a casa. Lo abandonó. Ahora, no estamos seguros por qué Juan Marcos regresó. Algunos creen que estaban enfermos. Otros piensan que extrañaba su casa.
Otros piensan que Juan Marcos lo tenía hasta aquí con Pablo, que no tenía una buena relación. Cualquiera que sea el caso, no consta el por qué. Lo que sí sabemos es que esta decisión provocó un conflicto importante entre Pablo y Bernabé. Y ellos se separaron. Cada quien vaya a su propio camino. Yo no lo quiero conmigo. Tú vete con Juan Marcos. Yo voy solo. Fue un desacuerdo agudo. Dos grandes hombres de Dios que trabajaban tan bien entre sí, decidieron simplemente separarse. En Hechos capítulo 15, versículo 28, los líderes de la iglesia, incluyendo a Pablo y Bernabé, oraron y comunicaron con Dios acerca de su decisión de la circuncisión. En Hechos capítulo 15, versículo 39, no vemos a Pablo y Bernabé orando sobre esta decisión. Ellos tomaron la decisión en base de sus emociones, sin consultar a Dios. Y esto no es lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21. Jesús oró por nosotros pidiendo para que todos nosotros seamos uno solo, tal como tú y yo, Padre, somos uno. Ellos decidieron separarse y no ser unos. Pero lo que yo quiero que veas en esta noche es que por la gracia de Dios, Dios supera el conflicto que creamos dentro de la iglesia. ¿Me escuchan? Por la gracia de Dios, Dios supera el conflicto que creamos dentro de la iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros causamos problemas dentro de la iglesia. Somos propensos a estar en desacuerdo y tener ideas diferentes. Y es el resultado del pecado y la imperfección de nuestra parte. ¿Cuántas iglesias se dividen y forman otras iglesias debido a conflictos? A veces debido a conflictos que deben resolver. Pero a veces por su orgullo se separan y comienzan a hacer otras obras diciendo que Dios me dijo. Pero Dios nunca dijo nada. Formaron su propia iglesia porque había división. Nosotros somos los problemas. Pero quiero decirles, llegará un día en el que ya no tendremos desacuerdos y seremos uno al 100% cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras que tú y yo vivamos en este mundo, no habrá una iglesia perfecta. Ahora no podemos sacar de estos versículos que Dios nos da permiso para estar en conflicto y hacer nuestras propias cosas si no estamos de acuerdo. Bueno, si Pablo y Bernabé lo hizo, también yo lo puedo hacer. No se confundan. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Quién está dando este mandamiento? Dios. Ahora, aunque no lo vemos en el libro de Hechos, a lo largo del tiempo, Bernabé es mentor de Juan Marcos, convirtiéndolo en un mejor siervo. Y a medida que pasa el tiempo, en 1 de Pedro capítulo 5, vemos que Juan Marcos fue de un gran ayuda para Pedro. También en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, mientras Pablo se prepara para morir, mientras Pablo sabe que su tiempo ha llegado, él pide a Timoteo una cosa: recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Note cómo el conflicto entre Pablo y Timoteo se sanó con el tiempo. Y también en 1 de Corintios capítulo 9, parece que Pablo y Bernabé
han también restaurado su relación. El punto, lo que estoy tratando de decir, mis queridos hermanos, es que cualquier conflicto que hay en la iglesia se puede resolver si tengamos nuestra mente enfocado en una sola cosa, en Cristo Jesús. Es importante. Entonces, ¿ves cuán relevante es esta exhortación personal? Los conflictos en las iglesias ocurren constantemente y siempre van a ocurrir mientras que estemos vivos, porque tú y yo somos el problema. Pero Pablo sabe que este tipo de lucha y situación existe en la iglesia. Él mismo lo vivió, pero se niega a ignorarlo. Está profundamente preocupado por ver la reconciliación entre aquellos que están divididos en el contexto de la congregación. Y queridos hermanos, no hay mejor tiempo para demostrar el evangelio en momentos de conflictos. Tú y yo no podemos demostrar el perdón si nos hemos sido heridos. Por lo cual, entonces cada conflicto en esta congregación no es simplemente algo que agobia el corazón de Dios y que Él anhela ver corregido. Aún así, es una oportunidad para que se muestre el perdón del evangelio. No puedes mostrar la gracia del evangelio de tolerar un mal contra ti y perdonar a un hermano o hermana que te ha herido hasta que te haya herido, hasta que te hayan hecho daño. Y lo que yo quiero decir, por profundo que sea un conflicto con un amigo o un familiar, incluso en esta congregación, les exhorto a perdonar y demostrar el perdón de la gracia de Dios y a reconciliarse. Y se puede hacer. No creas que no lo puedes, porque si el Espíritu mora en ti, su amor vive en ti. Y los frutos del Espíritu es amor, paciencia, bondad. Piénsalo. Después de la guerra civil, el general Robert E. Lee se enfrentó a una mujer en Virginia y la señora enojada pidió al general que fuera a ver su propiedad que la artillería había dañado. El consejo de general Lee fue simple: corta el árbol, mi querida señora, y olvídalo. La señora estaba peleando porque habían dañado su árbol en momento de guerra. Déjame darte la misma sugerencia. Hay algunos árboles en tu vida que te recuerdan el mal que has sufrido por los otros que te han hecho. Y en nombre de aquel que murió en un árbol, yo te exhorto a perdonar a aquel que te ha dañado tu árbol y córtalo. ¿Nadie quiere decir amén? Seguir regando el árbol de la amargura revela un corazón malvado que no sabe lo que significa que la sangre de Jesús cubra tus pecados. Y el apóstol Pablo está diciendo desde el principio: demuestren unidad, demuestren amor, porque somos hermanos y hermanas en Cristo. Que esto sea una prioridad para nuestra congregación. Trabajar por este tipo de reconciliación. Y de igual manera, noten rápidamente cómo convoca el resto de la congregación. Porque el conflicto está entre Ioda y Sínteca. Pero Pablo dice a Clemente y a los otros creyentes que están allí en el versículo 3. Él dice: ustedes que están allí alrededor, ayudan a estas mujeres a resolver sus problemas. ¿Sabes? Lamentablemente, muchas personas dentro de la iglesia ven problemas ¿o sabes qué?
Yo no puedo ver nada. Yo soy ciego. No, literalmente, yo sí soy ciego. Pero ahora veo. Muchos ven, pero actúan como si no ven. Eso no es mi problema. ¿Sabes qué? No me voy a meter. Eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde al pastor. Que el pastor resuelva el problema que hay allí. Llamen al pastor. Cada uno es responsable por su vida. ¿Lo han escuchado? Yo no me puedo meter. No es mi problema. Ese es el problema de ellos. Pero qué tan equivocados estamos. Pensar que no es nuestro problema. Pablo dice, ustedes cristianos maduros ven a estas mujeres peleando y no están haciendo nada. Hagan algo. No se queden allí como babosos. Hagan algo. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanos también en Cristo. Y si ves a tu hermano y tu hermana caer, es tu deber también como hermano levantarlo y corregirlo y exhortarlo. En amor. No en ignorancia. No como juez, pero como hermano. So, hermanos, si queremos ser una iglesia que crezca en amor, hay que también llamar la atención cuando hay que llamarlo. Y hermanos que están haciendo mal o que están en conflictos, no se enojen cuando alguien le corrige o cuando alguien le llama la atención. Solo sepa que es para tu bien. Amén. Ok. Pero en el versículo 4, Pablo dice, alégrense. Siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hermanos y hermanas, el gozo no es un sentimiento parecido a la felicidad. Es una actitud mental, una postura de vida. Mientras que la felicidad depende de lo que sucede, la alegría no. El gozo no. El gozo surge de la convicción de que a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control. En medio de los conflictos, lo podemos resolver y todavía podemos tener gozo. El gozo cristiano es independiente de todas las cosas de la tierra, porque tiene su fuente en la presencia continua de Cristo. Y los cristianos nunca pueden perder a Cristo. Él nunca te abandonará y Él nunca te dejará. Su gozo debe estar en el Señor y debe ser inmutable. Pablo sabía que ninguna situación estaba fuera de la ayuda del Señor. Mientras que Pablo estaba encarcelado, él todavía tenía gozo, porque su Dios estaba con él. Él todavía tenía gozo porque tenía hermanos y hermanas sirviendo a Cristo. Podemos perdonar y restaurar la hermandad a través de Cristo. ¿Sabes? Pablo dijo, todo lo puedo ¿en qué? Podemos obtener gozo porque todo lo podemos hacer a través de Cristo. Podemos perdonar lo imperdonable a través de Cristo. Podemos ser amorosos. Podemos demostrar amor al mundo porque tenemos a Cristo. Podemos encontrar gozo en la valle de la oscuridad porque todo lo puedo en Cristo. Y en caso de que no lo hayan escuchado, alégrense la primera vez. Pablo dice, alégrense. Pero alégrense, y en el versículo 5, para concluir, él dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. En el versículo 5, Pablo los exhorta a demostrar su amabilidad,
Los creyentes deben ser amables unos con otros, pero también amables con todos. Quiero que vean algo. Los creyentes deben ser amables unos con otros, pero también amables con todos. Que su amor sea evidente a todos. Escuchen, sea evidente a todos implica que el apóstol tiene en mente las relaciones de la iglesia con el mundo exterior y no solo con la comunidad cristiana en sus relaciones mutuas. Lo último que debemos hacer es criticar, condenar, descuidar y ignorar a los incrédulos. Debemos ser un testimonio para aquellos que están en el mundo de dos maneras. Debemos demostrar el amor de Dios en la iglesia con nuestros hermanos en Cristo y debemos demostrar amor a aquellos que están afuera de este templo. Muchas veces hablamos de los conflictos dentro de la iglesia, pero no hablamos los conflictos con nuestros hermanos y hermanas que también no son cristianos. Y Pablo dice que su amabilidad sea evidente, no solo a los creyentes, pero también a aquellos que no conocen a Cristo, para que puedan ver a Cristo. Mi querido hermanos, debemos ser un testimonio para aquellos en el mundo. Nosotros debemos ser una imagen de Cristo, de su amor. Que podamos compartir el evangelio con valentía. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está cerca. Ahora, el Señor está cerca puede ser una referencia a dos cosas. Puede ser una referencia al Salmo 145, versículo 18, donde el salmista dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. ¿Escuchan lo que dijo el salmista? El Señor está cerca. O puede ser una referencia de la venida del Señor. Pero ambas son ciertas. Dios está cerca de todos los que invocan su nombre. Su presencia está dentro de cada creyente y nunca se apartará. Usted nunca está solo, porque el Señor siempre está cerca. Pero también Cristo está cerca escatológicamente. Jesús prometió a su iglesia que Él regresará. El apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 5, versículo 8 al 9. Así también ustedes manténganse firmes. Escuchen las palabras, manténganse firmes. Y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 4 al 5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hermanos y hermanas, no me atrevo a decir cuándo vendrá, porque nadie lo sabe, solo el Padre. No me atrevo a decir que estas son las señales del fin de los tiempos, porque durante 2000 años los creyentes a lo largo de los siglos pensaron que las señales estaban allí. Yo digo que el Señor está cerca, primero, porque nuestras vidas son cortas en esta tierra. Piénsalo, nadie sabe su último día. La muerte nos espera a cada uno de nosotros. En palabras del autor de Eclesiastés, la vida es como el vapor. Estás aquí y luego no. 2,
El Señor está cerca porque ya vino una vez. Él vino para morir y restaurar nuestra relación con el Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 11, el ángel le dijo a los discípulos: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Mi querido hermanos, así que tengan algo con la seguridad, así que tengan la seguridad de algo. Cristo va a volver. En una o dos formas. Tú vas a morir o Él va a venir por ti. No te concentres, y quiero decir esto públicamente, no te concentres en los señales de su venida. Porque si mueres o Él viene, de todos modos, te enfrentarás al juez. Muchos están preocupados por los señales del último tiempo. Concéntrese en ser un siervo fiel, uno que edifica el reino de Cristo, uno que comparte el evangelio a los perdidos y uno que vive para la gloria de Cristo. Debemos convertirnos en una iglesia que marcha para un Cristo venidero. Que su iglesia se encuentra unida, trabajando y obedeciendo su palabra mientras que tengamos vida. Muchos se preocupan por los señales, pero muchos no se preocupan por sus vidas espirituales. Por lo cual, la pregunta no es ¿cuándo viene Cristo? No, Él va a venir. La pregunta es si estás listo si Él regresa. El fin llegará. Juan lo dijo muy bien, que todo en este mundo se acabará, pero Cristo perdurará para siempre. Mi exhortación para nosotros en esta noche es que seamos una iglesia, seamos una esposa lista para su esposo, que seamos una iglesia unidas, trabajando mano a mano para compartir las buenas noticias a todo aquel que no ha escuchado. Que seamos una iglesia santa y limpia, para cuando el día que llegamos a la presencia de Dios, Él nos dirá: entre, hijo, hija mía, has corrido la buena carrera. Porque algunos perderán sus vidas, mis queridos hermanos, porque están preocupados por los señales. Y algunos van a ver los señales y no estar con Él. ¿Cuál de tú serás? ¿Aquel que está listo o aquel que estará apartado de Él? Esa es mi exhortación para ti. Y el pueblo de Dios dice: so inclinemos nuestro rostro y déjeme orar por nosotros. Porque hoy en esta noche tomamos